El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. San Juan nos relata este episodio que tiene lugar en el curso de la última cena. Nos dice expresamente: durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos. San Juan contiene una serie de discursos, de enseñanzas que Jesús lleva a cabo durante ese acontecimiento ciertamente culminante, previo a su pasión, y donde tendrá lugar la consagración eucarística de su cuerpo y de su sangre. Y este diálogo que tiene muchos aspectos que son dignos de destacar. En primera instancia se muestra como un maestro enseñando a sus discípulos. Y lo hace de una manera muy particular. No les dice simplemente una serie de enseñanzas, una serie de verdades, una serie de enunciados, sino que los hace pensar, los atrae para que los apóstoles y también nosotros reaccionemos frente a su palabra, que no sea una actitud meramente pasiva. Jesucristo hace una serie de apreciaciones, de verdades, y les dice a los discípulos: ya conocen el camino del lugar a donde voy. Cuando en realidad parece que los discípulos no conocen ese camino. ¿Y esto por qué lo hace Jesucristo? Primero porque deberían conocerlo, el camino del lugar a donde va, y por supuesto deberían conocer a dónde va Jesucristo, deberían saberlo, pero además porque al decir esta afirmación que los discípulos evidentemente ignoran, suscita la pregunta, que es la reacción más noble de un discípulo frente a su maestro. No entendemos, explícanos mejor. Ese nivel de confianza también admirable entre Jesucristo y sus apóstoles. Ya saben el camino. Y entonces Tomás dice, después va a intervenir Felipe también. Tomás le dice con una claridad y una lógica implacable esta frase: Señor, no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos el camino. Si no sabemos a dónde vamos a ir, ¿cómo vamos a ver cuál es el camino? Y entonces a Jesucristo le interesan estas reacciones, las provoca en cierto modo. Lo hace varias veces con sus apóstoles. No es un maestro que simplemente enseña o transmite un conocimiento, es un conocimiento de salvación, por supuesto, no es algo dirigido solo a la inteligencia, sino a la totalidad del hombre.
Pero procede de esta manera. Siempre procede Jesucristo mediante parábolas que tienen el mismo sentido. Los evangelios dicen en un momento que Jesucristo todo lo enseñaba mediante parábolas, mediante comparaciones, mediante semejanzas, mediante imágenes, porque eso suscita la atención, suscita la pregunta, revela interés, si realmente lo hay. Nos dice que los apóstoles en privado a Jesucristo le preguntaban todo. Jesucristo pronuncia una parábola, algunos la entienden, otros no, otros más, otros menos, y los apóstoles después de que la gente se iba, nos dicen los evangelios, a Jesucristo en privado, ellos solos le preguntaban todo, a ver qué había querido decir. E indudablemente Jesucristo allí explicaría el sentido de esas comparaciones. Aquí sucede algo similar. En un determinado momento le van a decir a Jesucristo cuando hable sobre su pasión, por fin hablas claro, le dicen los apóstoles. Por fin hablas claro, decirle eso a Jesucristo. Como diciendo, ya no hablas en parábolas, en metáforas, en comparaciones, sino directamente. Seré condenado por el Sanedrín, seré condenado a muerte, sacrificado, va a morir y va a resucitar. Y otras enseñanzas ya más cercanas a ese acontecimiento. Acá también hace lo mismo el Señor. Ya conocen el lugar, no sabemos dónde vas, por lo tanto no sabemos el camino. ¿Por qué lo hace? Para que el interés de los apóstoles crezca. Y esto lo hace Jesucristo siempre, lo hace con nosotros también, aunque no nos demos cuenta. Tal vez nosotros quisiéramos que Jesucristo se apareciera en persona y nos hablara a Él. Y sin embargo, habla mediante su palabra en la Biblia, nos habla con la voz de nuestra conciencia, nos habla en la oración, nos habla de muchas maneras distintas, en los acontecimientos del mundo, en las circunstancias que nos tocan vivir. Pero no siempre es una voz clara. A veces tenemos que tomar una decisión y no estamos seguros si quisiéramos que Jesucristo se apareciera y nos dijera, hace esto. Y lo hace por este motivo. Primero porque respeta nuestra libertad y nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestra sensibilidad. O sea, Jesucristo respeta al ser humano tal como es y al mismo tiempo le ofrece la posibilidad de que busque, de que indague, de que se pregunte, de que le interese. Y esta creo que es la clave del modo de enseñar de Jesucristo. Quiere que nos importe lo que Él nos va a decir. Y si realmente nos importa, lo iremos comprendiendo. Tal vez no en una primera instancia, pero si hay ese verdadero interés por la palabra de Dios, por la presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia que es oculta, que no siempre es manifiesta, salvo algunos casos, pensemos San Pablo, por ejemplo, Jesucristo se le aparece directamente y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces San Pablo ahí se convierte. Pero no siempre sucede así. El camino ordinario es que Jesucristo se oculte en nuestras vidas, se oculta en la Sagrada Eucaristía, para que nosotros creamos. Aquí habla permanentemente de la fe. Crean en Dios y crean en mí, porque Él también es Dios. Y ante esta pregunta, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el trayecto hacia el Padre, camino. No es solo un camino por el cual se va de un lado a otro, sino que es un camino efectivo, es un camino que nos hace caminar. Cuando tenemos que ir a algún lugar, viajar a algún lugar, está el camino. Y vamos si queremos y si no, no vamos, pero está totalmente de nuestra parte recorrerlo o no. Jesucristo como camino nos da la fortaleza para recorrerlo, nos inspira la gracia para que lo recorramos. Y recorrer el camino es imitar a Cristo, en definitiva, es estar unidos a Él, vivir nuestra vida unidos a Cristo. Y Él murió en la cruz para eso, porque ese camino de regreso al paraíso estaba cerrado, estaba clausurado. Si leemos en el libro del Génesis, Dios expulsa a nuestros primeros padres y clausura el paraíso, no se puede volver.
Solo Jesucristo nos hace volver. También es la verdad, que significa muchas cosas, pero entre otras es su presencia en nosotros que debe ser descubierta, debe ser explicitada. Él es la verdad. La verdad acá no es tampoco un enunciado, una frase, un juicio, sino que la verdad es una persona, es Él mismo, que está presente y quiere que lo descubramos. Uno de los sentidos que tiene la palabra verdad en el texto del Evangelio es lo no oculto. Significa eso, lo que debe ser descubierto, lo que estaba oculto y ahora ha sido descubierto. En el Antiguo Testamento se nos habla siempre de la redención de Jesucristo, pero no de manera totalmente clara. Con el Nuevo Testamento se hace explícito quién es Jesucristo, a qué ha venido al mundo y de qué manera quiere vivir en nuestro corazón. Está oculto allí para que lo descubramos como verdad. Y por supuesto, como vida. No es solo la vida que Él tiene, sino que esa vida que Él tiene quiere que nosotros también la tengamos para poder recorrer este camino que nos conduce al Padre Celestial. Jesucristo les habla de esto y al mismo tiempo les da y nos da a nosotros un gran consuelo. Él quiere que nosotros estemos con Él. A veces en nuestra vida cristiana todos nosotros, creo, le decimos a Dios que queremos estar con Él, que queremos vivir con Él eternamente en el cielo, que queremos ser felices. Pero acá la grandeza de la enseñanza de Jesucristo no es solo que nosotros queremos, es que Él quiere que estemos con Él. Con una delicadeza admirable. Cuando me haya ido, les voy a preparar un lugar, habla del cielo, y volveré para llevarlos conmigo, para que estemos juntos. Una sencillez, una delicadeza y una profundidad admirable. Él es, a veces, siempre, Jesucristo está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos, hasta el punto de que murió en la cruz. Y la segunda pregunta, la que le hace Felipe, también, porque Jesucristo habló del Padre todo el tiempo, muchas veces aparece acá esa palabra, y Felipe habrá estado pensando en su gran deseo: muéstranos al Padre. Queremos verlo al Padre y con eso es suficiente. Le dice Felipe: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesucristo responde con una pregunta, con una admiración también. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no se han dado cuenta. Tendrían que haberse dado cuenta del que me ve a mí, ve al Padre. Esa unidad profunda entre las personas divinas. Cuando nosotros nos preguntamos cómo es la misericordia del Padre Celestial, cómo es la bondad del Padre Celestial, tenemos que mirar a Jesucristo. Cuando vemos la misericordia de Jesucristo, vemos la misericordia del Padre. No es que se ve con los ojos de la carne, se ve con los ojos de la fe. Cada gesto de Jesucristo, cada palabra de Jesucristo, cada acción de Jesucristo nos revela, nos da a conocer al Padre. Ha venido al mundo para decir al Padre, para mostrárnoslo con su propio obrar. Por eso dice que las palabras que digo no son mías, las obras que hago no son mías, y al mismo tiempo nos enseña a que nosotros vivamos de la misma manera. Nuestras obras buenas, sí, son de nosotros, pero fundamentalmente son de Dios en nosotros. Por eso siempre tenemos un tesoro en el corazón. Cada cosa buena que hacemos tenemos que pensar, es Dios actuando en nosotros. Lo que pasa es que Dios actúa sin hacerse propaganda, actúa realmente en lo profundo de nuestras almas para que nuestras obras lo glorifiquen y para que un día podamos también cumplir este gran deseo de Jesucristo de habitar con Él eternamente en la patria del cielo. Así que le vamos a pedir al Señor que nos conceda esa gracia de recibirlo, de tenerlo siempre presente en nuestras vidas y de que un día podamos llegar con la gracia de Dios y por pura misericordia a la patria del cielo. Que así sea.